Luis Pastori, hoy decíamos en el anticipo que iba a estar con nosotros, que siempre hace un dirigente desde que lo conocemos, ya por 1996, recordábamos recién en mi etapa de movilero en la ciudad de Posadas, iba siempre era materia de consulta, era fuente de consulta, en ese momento desde la Unión Cívica Radical y desde otro rol más técnico, digamos, que ocupaba dentro de ese partido y el bloque de diputados, siempre ha sido una persona muy predispuesta a charlar con la prensa, predispuesta al trato, digamos, con los periodistas, y eso es una demostración, el hecho de que esté hoy aquí, de que sigue siendo de la misma manera, es diputado nacional. Estas cosas hay que destacarlo, no para quedar bien con Pastori que está aquí, sino para hacer lo que a veces no hacemos los periodistas, porque creemos, es cierto, el funcionario, el dirigente, de alguna manera se debe a la gente, y la forma de llegar a la gente es a través de los medios de comunicación, y a veces uno se desanima un poquito cuando invita a un dirigente, a un funcionario, y no pueden estar, o se resisten a los micrófonos o a exponerse ante la gente. Eso a veces hace que uno se desanime un poquito, pero cuando se encuentra con dirigentes como Luis Pastori, bueno, y que se puede hablar de todos los temas también sin retasear nada, uno, bueno, se siente cómodo. Y por eso lo recibimos con un mate y le agradecemos que haya venido, Luis, porque no es fácil venir un sábado desde Posadas, estar con nosotros. Usted tendrá también otras cosas que hacer, digamos, durante el fin de semana, me imagino, la familia fundamentalmente, porque el entre semana está en Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días a toda la audiencia de FEM Integración. Te digo que, y no es un cumplido, de que es un placer para mí cada vez que puedo visitar un medio en la provincia de Misiones. Lo hago frecuentemente, pero venir a Oberá y a la FM Integración, la verdad que es un gusto muy particular, ¿no? Así que para mí es un placer, para mí es un gusto, y lo tomo como parte de mis obligaciones también, ¿no? Esto de estar en contacto con mucha gente con la cual uno personalmente no lo puede hacer muchas veces, pero en ese orden de ideas te cuento también que desde que yo asumí como diputado nacional, en mi primer mandato, que estoy haciendo ahora es mi segundo mandato. Claro. Usted renovó mandato el año pasado. El año pasado. Desde que ingresé en el año 2013, a partir de ahí, todos los días lunes, por ejemplo, los días lunes a la mañana, estoy en la Casa Radical de Posadas, ahí por Francisco de Haro y Buchardo, atendiendo a la gente que se va, no hay que pedir audiencia, nada por el estilo. Saben que el día lunes por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, me van a encontrar ahí, y para mí es un cable a tierra, como yo digo, tener ese contacto directo, ¿no? Toda la semana, con toda la gente que incluso de otros lugares de la provincia que va a verme para exponer mis problemas, inquietudes, sugerencias, gestiones que por ahí hay que hacer en Buenos Aires. Así que para mí es un gusto. ¿Cómo está el radicalismo, más allá de Cambiemos, digamos, cómo está el radicalismo misionero hoy, a propósito que mencionó el partido? Radicalismo misionero yo creo que es casi como una rara avis dentro de la política misionera y en general, me parece, porque es un partido que conserva las tradiciones partidarias. Ejemplo, la renovación periódica de autoridades mediante elecciones internas. Hoy nadie hace elecciones internas, incluso hasta en algunos sectores como que se habla peyorativamente, la interna como... Sin embargo, para nosotros es un elemento fundamental de la democracia interna partidaria. Mirá, este año termina mandato la actual conducción partidaria. Comités municipales, comité provincial, convención, toda la estructura partidaria, al 31 de diciembre. Por lo tanto, ya ha sido convocada una elección interna para el primer domingo de diciembre, no sé si el 2 de diciembre, el primer domingo de diciembre, donde, bueno, vamos a ver las listas que se presenten en este mes de octubre para competir y renovar las autoridades partidarias en toda la provincia. O sea que es un partido que ha tenido altibajos, ha tenido momentos muy buenos de esplendor, ha tenido momentos muy malos. Cuando se conforma la renovación,
nuestro presidente de aquel entonces, Maurice Clos, se va del partido con una gran cantidad de dirigentes, la mayoría, a conformar la renovación con el sector de Rovira. Así que ahí hemos tenido un momento muy malo, muy crítico, del cual hemos sabido resistir y hemos salido a flote nuevamente, y aquí estamos, ¿no? Así que yo lo veo con mucho, y lo más importante, una camada joven de dirigentes que se incorporó al partido en los peores momentos, lo cual valoriza mucho más esa incorporación partidaria, que hoy están ocupando cargos, son concejales, el presidente actual del partido, hay diputados de la juventud o muy jóvenes. Bueno, esa camada joven es el principal activo que tenemos en el radicalismo hoy, ¿no? Y en el cual depositamos todas las expectativas para adelante, los que ya estamos quemando los últimos cartuchos, ¿no? Y en el caso de esa alianza, o como no sé si le gusta el término o no, digo, pero esa conjunción de esfuerzos con esa unión con Cambiemos, ¿está fortalecida en la provincia de Misiones? Sí. Misiones es muy particular, fue la única provincia que no la única, pero una de las muy poquitas provincias que en el 2015 no formalizó alianza, no se presentó como Cambiemos, fue una de las muy poquitas. Fuimos el radicalismo por su lado y el PRO por su lado. Y así no fue, muy mal. Sin embargo, fue la primera provincia que en el 2016 conformó la mesa de Cambiemos, la primera provincia en el país que se conformó la mesa provincial. O sea que hace ya un par de años que venimos trabajando en conjunto con los aliados del PRO, de la coalición cívica, del partido FE, del partido Libertad, Valores y Cambio de Alex Ziegler, los 5 partidos, venimos trabajando hace 2 años, y hoy tenemos una alianza muy consolidada y que vamos a presentarnos el año que viene para competir por la provincia, por las intendencias, por la gobernación claramente y también por las elecciones presidenciales. Así que lo vamos a hacer obviamente integrando esta alianza Cambiemos, con toda la expectativa de tener un resultado muy favorable. Y a nivel provincial, digo, ¿tienen ya definido algún candidato o también irán interna para ello? No, no hay todavía definido o proclamado o decidido algunos nombres seguramente. Hay nombres por ejemplo, desde el lado del PRO, claramente la figura de Humberto Schiavoni, el actual senador, quien está recorriendo la provincia semanalmente, es un posible candidato, digamos. Del lado del radicalismo no tenemos todavía una definición tomada, la vamos a tomar seguramente después que pase esta cuestión interna que te comentaba recién. Además, sospechamos que las elecciones en la provincia las van a adelantar, estimamos que van a ser allá por junio, mediados de año, por una cuestión estratégica de la renovación, creemos que así va a ser. Así que tenemos que estar preparados ya para que en muy poco tiempo, comenzado el año diría yo, se estarán lanzando las campañas, pero tenemos que tener definido antes nuestras propuestas y nuestros candidatos. Así que estamos organizándonos, ¿no? Hay nombres que circulan, pero no hay nada todavía oficialmente definido. Algunos dicen que, unos críticos duros dentro del mismo radicalismo, puertas adentro, y otros desde afuera, una mirada más externa, dicen que es un tanto convidado de piedra el radicalismo en Cambiemos, que no tiene el protagonismo que debiera tener tanto a nivel provincial, pero fundamentalmente a nivel nacional. ¿Cuál es su postura al respecto? Esto es un tema que está en permanente discusión en el seno del radicalismo nacional, ¿no? También en las provincias, pero a nivel nacional, que es donde está, digamos, donde se concentra el grueso de la dirigencia de todo el país. Hay sectores que son críticos dentro del partido al rol de la UCR dentro de Cambiemos. Yo creo que hay cuestiones que hay que mejorar, ¿sí? Yo también creo que hay que mejorar muchas cuestiones, principalmente la participación del partido dentro de la toma de decisiones. Que no pasa, Alejandro, de la mesa chica. De la mesa chica. Que no pasa por un cargo de ministro más o menos, alguna repartición más o menos en manos del radicalismo. No va por ahí la cosa. Sino
que cuando se toman las decisiones trascendentes en materia de políticas públicas, allí la voz del radicalismo muchas veces no es escuchada. Esto lo digo en tono de crítica o de autocrítica, y ahí es donde tenemos que hacer más. Digo esto porque además lo conversamos con el propio presidente de la Nación y con los principales dirigentes del gobierno nacional, y estamos contestes en que el propio presidente ha dicho que sí, ha reconocido que hay que hacer algunos cambios en ese sentido, darle más participación, lo cual no significa tener que decidir, digamos, la decisión siempre es responsabilidad del presidente, pero al menos ser escuchados, digamos, ¿no? En algunas cosas que por ahí se cometen algunos errores de políticas públicas que a lo mejor se podrían haber evitado, ¿no? O quizás se equivocaron o se equivocan o no tienen los interlocutores correctos, digamos, en Cambiemos desde el radicalismo. Digo, porque uno escucha que la diputada Carrió, o sea, Lilita Carrió es la que habla por el radicalismo. ¿Es ella la interlocutora? No. Lilita habla por su propio espacio, que es la coalición cívica, solo que la voz de ella tiene una resonancia muy especial por ser quien es y por su personalidad, por su forma de ser, que yo creo que le hace bien a Cambiemos, tener una personalidad del estilo de Lilita, que por ahí dice cosas que pueden ser un revulsivo pueden generar un revulsivo dentro de Cambiemos, pero que termina sacudiendo las estructuras y haciendo pensar cuando puede o no tener razón en algunas cuestiones, pero me parece que el hecho de poder opinar libremente, que el radicalismo también lo hace, pero tal vez no con la espectacularidad con que lo suele hacer Lilita, ¿no? Es otro estilo, digamos. No, el radicalismo hoy tiene referentes importantes en esa mesa. Está el presidente del partido, Cornejo, que a la vez es gobernador de Mendoza, está el gobernador de Jujuy, Morales, está el gobernador de Corrientes, Valdés, y está Ernesto Sanz, que si bien no ocupa hoy ningún cargo partidario, es un referente importante, que es muy escuchado también por el presidente. Así que creo que esto se está perfeccionando, ¿no? Pero ¿y esperan tener mayor protagonismo también, digo, en cargos selectivos a nivel nacional para el 2019? Bueno, Macri surgió de una interna, de una PASO, donde compitió contra Sanz y Carrió, y ganó por amplitud, digamos, ¿no? Esa es una posibilidad que se puede volver a dar el año que viene, como también puede ser de que una vez que estén definidas las candidaturas se coincida todo en una sola, es decir, están todas las posibilidades abiertas. El radicalismo no descarta ninguna, ¿no? Así que creo que esto es lo que le da fuerza a la alianza. Esta no es una alianza tradicional como la que solía comandar el peronismo cuando gobernaba, en donde era una alianza de muchos partidos, pero había un partido dominante que era el peronismo, y los demás bailaban al compás de la música que los dirigentes del peronismo tocaban. Acá tenemos una alianza diferente, más horizontal, porque el PRO es importante, tiene al presidente de la Nación, pero el radicalismo es importante por su estructura territorial a nivel nacional, y además tenemos 3 gobernaciones, el radicalismo tiene alrededor de 500 intendentes en todo el país, muchos legisladores, y la coalición cívica, que tiene una figura de mucho peso político, como es Lilita, obviamente, ¿no? Así que es una conformación mucho más horizontal, y que creo que es muy bueno que así sea, ¿no? Porque por lo menos da lugar a disenso, y cuando algo no le gusta a alguien lo dice, cosa que en otras coaliciones esto no se daba. Así que estamos en una etapa muy difícil de la Argentina, y creo que esto es muy bueno, que haya también una discusión hacia adentro de la alianza gobernante en momentos que no son fáciles, ¿no? Ya vamos a hablar de esa situación en sí, pero para cerrar la parte política, ¿tiene que ser reelecto para usted Mauricio Macri? Mira, yo creo que hoy es la figura predominante dentro de la alianza a nivel nacional. Desde mi punto de vista está haciendo una gestión absolutamente patriótica. Le tocó
un momento muy, muy difícil, una segunda transición, diría yo. La primera transición claramente fue el gobierno de Alfonsín, pasar de una dictadura a la democracia. Ahora estamos viviendo una segunda transición, que es pasar del populismo a la república, ¿no? A una democracia republicana, de una democracia populista a una democracia republicana. Es como una segunda transición. Esta le tocó liderar a Macri. Yo confío mucho, y eso lo podemos tocar después, Sí, sí, en que esto que va a salir muy bien, de que va a mejorar, que tenemos un horizonte importante, y en tal caso creo que un periodo más de gobierno le va a permitir poder consolidar toda esta etapa de transformaciones que ha comenzado ahora y que seguramente se pueden cristalizar en un segundo mandato. Así que yo confío en eso. el paso, y le dejo como pregunta para el siguiente bloque después de la pausa, el paso de esta democracia populista o al populismo a la democracia republicana, le está generando un costo, y ustedes conscientes del costo que le está generando a los argentinos, fundamentalmente a determinados sectores como la clase media. ¿Esto en qué tiempo se puede llegar a revertir? Me contesta después de la pausa. ¿Cómo no? Decía que hay una transición a nivel del país, algo parecido como se dio, bueno, en otro tiempo, en otro momento, y viniendo de otra época, obviamente en el 83, pasar de la dictadura a la democracia. Él decía, bueno, ahora hay una especie de transición que es del populismo a la democracia republicana. Y nosotros, bueno, le dejamos la pregunta respecto al costo que eso le está generando a los argentinos y cuánto más se seguirá soportando ese costo. ¿Cuáles son, en todo caso, o qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las previsiones que tienen ustedes? ¿Cuál es su análisis de lo que esto puede llegar a dejar todavía como efecto para los argentinos, Pastori? Alejandro, yo quiero brevemente recordar el punto de partida, pero no por cargar la romana, como se dice, con esta frase, la pesada herencia, ¿no? Porque si no es como que uno se descarga en otro ya parece un latiguillo. Y no asume las cuestiones propias. Pero no podemos olvidar el punto de partida con un déficit fiscal muy, muy alto, entre 6 y 7 puntos del PBI, con un gasto público monstruoso que había pasado en el kirchnerismo de representar 22-23% del Producto Bruto al 42% en el 2015. Casi que se duplicó el gasto público en términos del Producto Bruto. Esto es algo monstruoso. A eso acompañarle un déficit externo muy fuerte, o sea, la diferencia entre exportación e importación, que habíamos pasado de tener superávit, los famosos superávit gemelos de Néstor Kirchner, superávit fiscal, superávit externo, a déficit fiscal y a déficit externo, muy fuerte. A eso sumarle 30% de la población bajo la línea de pobreza, un INDEC que estaba destruido, que ya no medía nada. A ver, ¿yo por qué insisto en esto? Porque este gobierno que ha procurado cambiar de raíz toda esta estructura que venían anquilosadas y que estaban frenando la economía del país. El país no había crecido en los últimos 4 años, 0, o sea, algún año crecía, otro año decrecía, pero veníamos con estancamiento y además con una elevada inflación. O sea, un escenario de estanflación, no estancamiento con inflación. Bueno, a partir de ahí comenzaron a tomarse las medidas de cambio, pero fuimos afectados por muchos factores externos. El aumento de la tasa de Estados Unidos fue muy perniciosa para las economías emergentes del mundo, pero muy en especial para la Argentina, porque era la economía más débil aún que la de Turquía. Nos toma la peor sequía de los últimos 50 años, y también errores propios en el manejo de la economía. Hay que decirlo, y lo decimos y lo reconocemos y nos hacemos cargo. Es más, lo dijo el propio nuevo presidente del Banco Central, Sandleris, cuando asumió. Cuando dijo,
hemos cometido errores. ¿Hubo Uno mala de ellos, praxis? ¿Hubo mala praxis en términos le económicos? podés llamar mala praxis, le podés llamar mala ¿O fueron errores por apreciación, influencias externas y imponderables? Sí, lo importante es que han habido errores. Y esos errores de buena fe, digamos, no es que es profeso, ¿no? Pero esos errores, por ejemplo, haber sido en exceso optimistas, como que con un nuevo gobierno, desaparecido el cepo, liberado el mercado cambiario, íbamos a poder empezar a crecer a partir de un financiamiento externo que suponíamos iba a ser permanente y que nos iba a permitir aplicar una política de gradualismo para no aplicar todas las políticas de shock, de ajuste de entrada. Esto claramente no fue así, y a partir de esta crisis que mencionaba recién, dejamos de tener financiamiento externo. Dependemos, la Argentina es un país que lamentablemente depende del financiamiento externo porque nuestro mercado de capitales interno es muy chico, no sirve para financiar al desarrollo del Estado, de la economía. Se nos cortó el financiamiento externo, nos obligó a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Era un y camino además, inevitable eso? Era inevitable recurrir porque es un organismo del cual Argentina forma parte, al cual se lo ha estigmatizado, ¿no? Es como que un ser diabólico que pretende sojuzgar a los países. La verdad que eso no es así. En algún momento el Fondo Monetario pudo haber tenido actuaciones de este tipo. Hoy claramente no es así. Es el financiamiento más barato que existe en el mundo, el del Fondo Monetario, un promedio de 4%, 4 y pico por ciento anual. Eso no se consigue en ningún lugar. Y además da tranquilidad, da respaldo de que el programa económico cuenta con un respaldo financiero y de los países del mundo. Nunca, como ahora, Argentina ha tenido un respaldo internacional tan amplio y tan fuerte y tan explícito como ahora. Mirá, el Fondo Monetario está formado por los principales países, pero además el G20, el G7, que es el núcleo más chico de los países más poderosos del mundo, los 7 países más poderosos del mundo, esta semana que pasó, han dado un explícito apoyo al programa económico del gobierno. Antes de ayer, los principales empresarios del país, reunidos en el B20, que es paralelo al G20, pero del mundo de los negocios, de las empresas, todos los principales empresarios y empresas del país han dado un respaldo absoluto al gobierno y a su programa económico. Este es el camino posible que tenemos para salir adelante, habiendo tenido que dar un cambio de rumbo de lo que originalmente teníamos previsto, ¿no? Pero tuvimos que acelerar lo que en su momento fue el gradualismo, hacerlo mucho más rápido, y el objetivo central es lograr el equilibrio presupuestario el próximo año, que los recursos y los gastos sean iguales, no tener más déficit primario, de modo tal que eso nos posibilite no depender más tanto del financiamiento externo e ir bajando la inflación. O sea, este es el camino en el cual estamos empeñados y muy seguros de que nos va a permitir salir adelante, Alejandro. ¿Cuándo la vecina que nos escucha, el vecino que nos escucha, podrá ver ese horizonte de cambio, digamos? Más allá de lo que se viene, que evidentemente usted que está más cerca del tema, es un hombre que proviene de las ciencias económicas, sabrá decirme o contarle a la audiencia con mayor exactitud o analizar mejor el tema. Lo que se viene a partir de esto, de bajar el déficit primario, de tratar de bajar la inflación, no es inmediato el efecto y conllevará un poco más de inflación y recesión incluso. Sí. ¿O me no es equivoco? inmediato el efecto, no es como una medida como en su momento, qué sé yo, la convertibilidad con el dólar 1 a 1. Eso fue, hoy se tomó la medida y mañana bajó todo. Pero eso son medidas que son pan para hoy y hambre para mañana, porque es el atajo, es decir, es lograr un efecto inmediato, pero que no te soluciona los problemas estructurales de fondo, que en algún momento reaparecen y es peor el remedio que la enfermedad.
Entonces, el gobierno optó por un camino más largo en el tiempo, pero mucho más seguro en sus efectos, y que sea perdurable, como dijo Macri, que esta haya sido la última crisis que le tocó soportar a la Argentina y a los argentinos, ¿no? Que todos lo sufrimos. Entonces, ¿cuál es el horizonte? Vamos a tener todavía un par de meses con los coletazos de la crisis, especialmente en lo que tiene que ver con la inflación alta, como fue la de agosto, como fue la de septiembre, como va a ser octubre y como seguramente noviembre también, aunque en la baja, pero todavía alta. Y a partir de allí, y yo te diría que a partir del nuevo año, están puestas todas las expectativas para que la economía pegue la curva, de vuelta la tendencia de la curva de dejar de caer y empezar a crecer, de tener una inflación que claramente esté a la baja, y esto el nuevo presidente del Banco Central tiene como una idea fija. Su objetivo es bajar la inflación, combatir la inflación. Combatir la inflación, entonces una inflación a la baja, una economía que vuelva a crecer, que la pobreza nuevamente empiece a disminuir. Lamentablemente disminuyó y ahora volvió a crecer un poco, por efecto de toda esta crisis. Y esto, en el primer trimestre del 2019, se tiene que empezar a notar, y lo tiene que empezar a notar doña Rosa, en el precio del supermercado, en la factura de los servicios públicos, que van a crecer ya no para recomponer una tarifa que estaba absolutamente desfasada, sino... Hoy la gente está muy agobiada por esa situación de la tarifa y la inflación, ¿no? Así que, bueno, esta es la expectativa que tenemos y que todos confiamos en que así va a ser, porque se han tomado todas las medidas para que así sea, y confiamos en que este gobierno que vino para cambiar las cosas, no para que todo siga igual, no le interesa pagar costos políticos, de decir, no, pero ustedes tienen elecciones el próximo año. ¿Va a ser alto ese costo? Y hay un costo, pero también confiamos en que la gente, llegado el momento, lo va a saber valorar, de un gobierno que valientemente se enfrenta a los problemas, que no lo esconde bajo la alfombra. El kirchnerismo, ¿qué hizo con la pobreza? Decía que ya no dejó de medir la pobreza. Yo me acuerdo que a Kicillof, cuando era ministro, le preguntó a un periodista un día, dígame, ministro, ¿cuál es la pobreza en la Argentina? Y Kicillof empezó a dar vuelta y dijo, mire, nosotros ya no medimos porque eso es estigmatizar a los pobres. Claro, no la medían porque no querían decir cómo había crecido. A un antecesor de Kicillof, Lorenzino, le preguntó una periodista, no sé si fue en Italia o dónde, dígame, ministro, ¿cuánto es la inflación en su país? Una pregunta que cualquier ministro de Economía lo tendría que responder así, al toque, digamos, ¿no? Y Lorenzino empezó a dar vuelta y le miró a una secretaria y le dijo, me quiero ir. ¿Se acuerdan esa famosa frase, me quiero ir? Bueno, este gobierno ni se quiere ir, ni esconde la pobreza, ni la inflación. Y apelando a esa sinceridad, perdón que lo interrumpa, Sí. apelando a esa sinceridad, usted señala, ¿creció la pobreza? ¿Es cierto que creció? ¿Se mantiene? ¿Disminuyó? ¿Cuál es la realidad en ese La realidad es, Cambiemos recibió un país con una pobreza, en aquel momento el INDEC no la medía, se tomaba la medición de la UCA en un 29,3%. En la primera etapa del gobierno aumentó al 32,4%, o sea que aumentó 3 puntos la pobreza. Luego empezó a bajar y la última medición, la anteúltima medición, había dado 25,7%. O sea, hubo una baja importante, del 32 al 25, una baja muy importante. Todavía 25 es un número horrible. Y en este último semestre, en el primer semestre de este año, efecto de toda esta situación de crisis, volvió a aumentar un poco al 27 y fracción. Menos que los 29 con los que habíamos recibido, pero todavía muy alta. Pero bueno, cuando uno habla así pareciera, digamos, son números fríos, pero detrás de cada 1% de pobreza se esconde no, hay mucha gente de carne y hueso que sufre, hay un rostro humano, que no tiene
que vive de un programa social, o que no le alcanza para llegar a fin de mes, o que no tiene agua potable, bueno, cloaca ni que hablar. Todos sabemos que detrás de... Por eso es que el gobierno trata de, en una etapa tan crítica como esta, no deja de atender a los más vulnerables. Por eso es que el gasto del presupuesto está orientado al gasto social, récord, está casi en un 75% el gasto social, donde solamente el sistema de jubilaciones y pensiones absorbe el 50% del presupuesto nacional para el año que viene. Además, bueno, la AUH que se ha incrementado, que ahora se autoriza en forma automática, ya no tiene más que depender de lo que decida un presidente de la nación, sino que eso es cada 3 meses va aumentando en forma automática, de la misma manera que aumentan las jubilaciones y pensiones, el mismo porcentaje. Bueno, se están tomando muchas medidas para no dejar de atender a los sectores más vulnerables, pero claramente el mayor esfuerzo lo está haciendo la clase media. Sí. Esto es así. Y bueno, yo creo que entre todos vamos a poder tener en poco tiempo más un país con un horizonte muy diferente al que tenemos hoy, con porque nos merecemos los argentinos, tenemos todo para hacerlo. Malas políticas públicas, malos gobiernos no nos han permitido ser hoy el país que tendríamos que ser, pero al que vamos a llegar, Alejandro, yo no tengo ninguna duda, y mucho más pronto de lo que muchos pensamos. Pastori, ¿usted cree que se va a aprobar finalmente ese presupuesto que está siendo muy cuestionado? El otro día cuando fue Marcos Peña mejor a la Cámara de Diputados, la verdad que lo cuestionaron muchísimo en los sectores opositores fundamentalmente. Claro. Por ese presupuesto, pero despierta también del mundo del análisis económico de uno y otro sector bastante crítica, porque dicen que está orientado a responder a ciertas recetas del Fondo Monetario Internacional. Sí, sin duda. Así como yo te definía que este es un gobierno en una etapa de transición entre el populismo y la república, este presupuesto también va a ser un presupuesto de transición, donde acá se está sincerando todo. Mire, este es el país que tenemos, el programa original no ha dado los resultados que esperábamos, tuvimos que acelerar todo, eso significa achicar el presupuesto, el gasto público, significa pedirle a los sectores que más pueden, como los exportadores, que hoy se le había sacado la retención a la exportación, se la vuelve a poner por un tiempo, por 2 años, porque el tipo de cambio hoy es muy competitivo, entonces el sector exportador está teniendo, hoy todos están volviendo a exportar y está muy bien que así sea, entonces se le está pidiendo a ellos que por un par de años colaboren también con el financiamiento de este momento, reimplantando la retención a las exportaciones por 2 años. Bueno, entre todos vamos a salir. Este presupuesto también es un presupuesto de transición, porque es el presupuesto con el cual tenemos que lograr el déficit cero, el déficit primario cero. Primario significa antes de pagar intereses, digamos, ¿no? Esa es la definición de primario. Para que después podamos también lograr un superávit primario que nos permita también pagar intereses, con lo cual, sin necesidad de tener que seguir recurriendo al crédito. Bueno, y esta es la Argentina que podemos ser. Así que es el momento de la transición, es el momento del esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Es un esfuerzo que vale la pena. No es un esfuerzo que se está pidiendo a la población y no sabemos lo que nos espera hacia adelante. Sabemos que tenemos un futuro mucho mejor porque tenemos todo para hacerlo, tenemos un país maravilloso, tenemos todos los recursos naturales, lo que tenemos que tener es la inteligencia para saber explotarlos. Pastori, ¿qué va a representar en recortes para la provincia de Misiones este presupuesto? No, fundamentalmente en general, no solamente para Misiones. Ya lo digo como usted es el representante de la provincia, sí. El diputado provincial, se habló mucho del FONIC, por ejemplo, se habló de la soja, es una cuestión de todo el país,
Fonit también digo, y se habló de que la provincia dejaría de recibir determinadas partidas de la nación. ¿Qué hay de cierto en eso? Vamos a tratar de completarlo en Misiones. Ajá. El FONIT sigue, Sí. sigue en todo el país. Lo que no sigue es un complemento del FONIT, que es el famoso artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, que habla de una partida que la Nación le asignaba a 7 provincias para completar el salario de las provincias que pagaban por debajo del salario mínimo para los Entre ellos Misiones. Entre ellos Misiones. Como las provincias están recibiendo mucho más dinero que lo que recibían antes, vía coparticipación, vía recursos automáticos, no tiene que estar el gobernador arrodillándose ante el presidente porque vienen los recursos en forma automática. Entonces las provincias están en mejores condiciones porque ya tienen superávit las provincias. La nación está en déficit, las provincias están con superávit. 22 de 24 provincias están con superávit, entre ellas Misiones. Entonces pueden hacerse cargo de ese complemento salarial, que en realidad corresponde a que la provincia lo haga. La nación solamente que estaba ayudándole a las provincias, a 7 provincias. No se va a recortar la iniciación de nuevas obras públicas, pero se aseguran las obras que ya están en ejecución. La Ruta 2, la autovía, el tramo que va de Santa Ana a San Ignacio, eso va a seguir. El puente del Torto, que se está haciendo con Fondo de Nación, se está ya colocando por colocar las vigas. Pronto ya se va a poder inaugurar, eso es, obviamente que sigue. La terminación de la Ruta 14, en el tramo que está faltando a la altura de Cruz del Caballero, Bernardo de Dos Hermanas, Bernardo de Irigoyen, también se va a terminar este año. Hay viviendas programadas, es decir, lo que no se va a hacer es comenzar nuevas obras este año que viene. Estamos, a ver, ¿qué otro rubro? El Fondo Sojero, ¿sí?, que es para todo el país, pero que obviamente en Misiones también impacta, pero por otro lado va a tener una compensación Misiones para compensar la caída del Fondo Sojero. De modo que van a haber esfuerzos que hacer, pero no son algo que uno diga, no, esto es insoportable, no, está dentro de una lógica, digamos, de una buena relación que hay entre nación y provincia, y donde vamos a ver de que el efecto sea el menor posible, ¿no? Pero estos son los principales aspectos. O sea, ¿y va a haber una compensación también a la provincia por el tema del Fondo de la Soja? Sí, va a haber una compensación, ya la primera cuota entiendo que ya llegó a fines de septiembre, después va a haber una cuota en octubre, una cuota en noviembre, una cuota en diciembre. Ya el año que viene sí, ese fondo ya desaparece, digamos, ¿no? Como Fondo de la Soja. Como Fondo de la Soja, sí. Y finalmente, ¿qué suerte cree va a correr el presupuesto en la Cámara de Diputados? Yo confío en la madurez de algunos sectores de la oposición. A ver, hay quienes no confío, claramente el kirchnerismo no lo va a acompañar, ya lo han dicho además. Sectores, los diputados que representan a los sectores de izquierda no lo van a acompañar. Y el resto del arco opositor, bueno, estamos viendo los diputados que responden al peronismo federal, al peronismo de las provincias, digo yo, de los gobernadores, como se los suele llamar, tienen una crítica en aspectos puntuales, pero en general estarían predispuestos a acompañar y insistir en algunas cuestiones puntuales, no en lo global del presupuesto. No sé qué van a ser el bloque que responde a Sergio Massa, pero en principio creemos contar con el número suficiente como para poder aprobarlo. Seguramente algunas modificaciones habrá que hacerlas. Estamos esta semana recibiendo al ministro Dietrich en la comisión, y luego seguramente hemos ya escuchado al ministro Dujovne, hemos escuchado a los funcionarios de Hacienda, hemos escuchado al ministro Frigerio, ahora viene Dietrich. Creemos que estamos en condiciones de poder emitir un dictamen en los próximos días o en la próxima semana para llevarlo al recinto antes de que termine este mes de octubre.
Perfecto. Bueno, obviamente hay que decir que más allá el gobierno puede de alguna manera seguir funcionando sin el presupuesto, si quiere, digamos, tiene herramientas para hacerlo, pero el presupuesto es lo que de alguna manera aprobar el presupuesto le da el aval para seguir adelante con este plan, digamos. Digamos, si no lo aprueba el Congreso, el Ejecutivo tiene como herramienta, sí. Reconducir el presupuesto de este año. Exacto. Para el año siguiente, o sea, no se queda sin presupuesto. Bueno, ese no sería problema, pero no necesitan el presupuesto para, de alguna manera, y le pregunto porque es lo que se habla también, ratificar ese plan y ese rumbo. Claro, yo diría que hay dos cosas que son fundamentales para los nuevos tiempos que se vienen. La primera es la aprobación del presupuesto como una señal política hacia el mercado, además de las necesidades propias del gobierno. Y lo segundo es el segundo acuerdo con el Fondo Monetario, que ya está, digamos, discutido, que ya está cerrado, pero falta la aprobación. La aprobación la da la Junta Ejecutiva del Fondo, que todavía tiene que reunirse, seguramente va a ser a mediados ahora de octubre. Tenemos la certeza de que la va a aprobar porque ha tenido el respaldo de todos, pero falta todavía ese hecho político, digamos, ¿no? Aprobado el acuerdo con el fondo y aprobado el presupuesto, creemos que tenemos, bueno, la base para que de aquí en más se puedan ejecutar políticas públicas que busquen esto que hablábamos durante este tiempo, ¿no? Es decir, el crecimiento de vuelta de la economía, bajar la inflación, contener, todos estos problemas, que esta haya sido, como dijo Macri, la última crisis que tuvimos que soportar los argentinos para volver a ser ese país maravilloso que todos nos merecemos. Se viene un 2019 intenso, ¿no? Donde sí. Aquellos que están, como en su caso, cumpliendo una función legislativa van a tener que desdoblar, me imagino, una cosa con la otra porque se viene un tiempo político de exigencia. Sí, fundamental, usted, ¿no? Me parece que acá tenemos los argentinos la alternativa. Si queremos seguir con esta etapa de cambio, que a lo mejor ingenuamente creímos que en 4 años se iba a poder desarrollar completamente, nos dimos cuenta que, bueno, por distintas circunstancias ajenas y propias, esto no fue así, pero que este es el camino, no cabe duda que este es el camino. Esto, digamos, la Argentina va a tener la oportunidad de decir, si quiere seguir con esta etapa de cambios profundos, o volver a una etapa diferente en donde se reparte sin general hasta que llega el momento que se produce la crisis, volvemos nuevamente los argentinos a esa crisis cíclica, ¿no? Que tenemos una etapa de prosperidad, bajamos, llegamos al suelo, volvemos a... Bueno, eso es lo que queremos terminar, de que tengamos una etapa de crecimiento continuo durante muchos años para volver a tener los índices, los indicadores y el nivel de vida que en algún momento lo tuvimos los argentinos y que en un tiempo lo perdimos. Son conscientes que se vienen meses difíciles, ¿no? Sí. Noviembre, diciembre, sí. Y que a partir del primer trimestre del año todos vamos a notar el cambio en esta situación. También somos conscientes y esperamos que así va a ser. Como siempre, Luis Pastori ha sido muy amable, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir charlando los sábados aquí en Espacio Ciudadano cuando ande por la zona. Bueno, con todo. Pero bueno, nuevamente reitero el agradecimiento por haberse tomado el tiempo de venir y estar con nosotros y hablar de todos los temas de una realidad que evidentemente y a todas luces es complicada en el país y que la tenemos que charlar porque hay mucha preocupación. Pero bueno, usted transmite, y ojalá así sea, ¿no?, para el bien de los argentinos, que todo va a mejorar. Bueno, yo te agradezco mucho, Alejandro. Tengo esa expectativa, no por un voluntarismo, sino la posibilidad que tengo de ocupar el lugar que tengo. También me permite estar toda la semana en conversaciones con los equipos de gobierno, con los demás diputados, en las comisiones, trabajando el presupuesto, etcétera. Así que mi convicción surge de esos hechos, digamos, ¿no? Así que soy muy optimista. Y agradezco nuevamente a la radio, a tu programa, la posibilidad de poder expresar el pensamiento libremente, de poder transmitir también nuestra opinión a la ciudadanía. Saludar a todos los amigos de Oberá y de la zona centro, donde tenemos muchos y muy buenos amigos, así que aprovecho esta oportunidad para
enviarles un cordial abrazo. Y bueno, y quedo a disposición para cuando guste. Muchas gracias, muy amable.